tienen que santificar el día con una devoción que dure lo que una misa más o menos de conserva. Entonces, próximo viernes 6 de enero, misa de precepto, primer viernes del mes también, las misas van a ser a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde, y el sábado, primero de mes, primer sábado de mes, para los que siguen las devociones del corazón de María, la misa va a ser como todos los sábados a las 9 de la mañana. Entonces, el viernes 6 de enero, misa a las 8 y de la mañana y 7 de la tarde, y el sábado, misa a las 9 de la mañana. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a Tito y dice lo siguiente: carísimo, se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificarnos para sí mismo como pueblo agradable, seguidor de buenas obras. Estas cosas predica y exhorta en Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo, después que fueron pasados los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuese concebido en el seno materno. Este día, primero de año, que corresponde y cayó este año domingo, también tenemos esa gracia. Este día del Señor se junta también con la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, el día de la octava de la Natividad. San Pablo nos va a dar en la epístola una norma de vida para empezar este año, y nuestro Señor en el Evangelio de la Iglesia nos pone el pasaje de su santísimo nombre. Fíjense que es uno de los evangelios más cortos que tiene la liturgia, es solamente un solo párrafo, no hay un punto ni nada, hay un punto final después de 5 líneas, pero sin embargo en este pequeño párrafo del Evangelio de la misa de hoy está resumido, digamos así, a su máxima expresión. El resumen más grande que se puede hacer y que es el más hermoso es el misterio de la redención en solamente 5 letras. Le pusieron el nombre de Jesús, 5 letras, en el cual está el sentido, Jesús Salvador. Eso quiere decir, está todo el misterio de la redención en este nombre. Por eso yo les explico a la gente que en los primeros siglos del cristianismo, ustedes saben que el nombre de Jesús no se lo podía poner un cristiano. Cuando se bautizaban, el nombre de María y el nombre de Jesús no se podían utilizar porque eran tan inmensos, digamos así, como iba a llevar el peso de un ser humano concebido en pecado y que iba a vivir en su lucha en este mundo con sus levantadas y sus caídas y la posibilidad de ofender a Dios realmente. ¿Cómo se iba a llamar Jesús? Entonces no se permitía ese nombre por todo lo que representa, por cómo tenemos que vivir para poder ser dignos de ese misterio de redención. Este nombre que estaba puesto desde la eternidad, dice el Evangelio de hoy, antes de que fuese concebido. Le pondrás por nombre Jesús, le dice el ángel a Gabriel, San Gabriel Arcángel, a Nuestra Señora el día de la Anunciación, cuando se le aparece y le dice: la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo que dará fruto de ti será llamado Hijo de Dios, Jesús Salvador. Entonces, desde siempre, ¿por qué? Porque ese era el motivo de la venida de Cristo nuestro Señor a este mundo, la salvación. Era al final cumplir la promesa que se había dado en el paraíso cuando Adán y Eva son expulsados, y le dice nuestro Señor realmente que le va a dar esa posibilidad y va a mandar a aplastarle la cabeza al demonio, y va a poder ser regenerado y redimido. Pues bueno, se cumple nuestro Señor Jesucristo 4000 años después. Entonces, ¿qué hay que entender en esto? La importancia de estar injertados, digamos así, en ese nombre de Jesús. La importancia de estar puestos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si no estamos injertados en ese verdadero nombre de Cristo nuestro Señor, no vamos a beneficiarnos de ese gran misterio de la redención. Y al final, si la redención de Cristo, si bien es universal, la redención de Cristo va a ser, la eficacia es para muchos y no para todos, pero no porque no sea eficaz la redención de Cristo, sino por la
libertad humana que no va a querer recibirlo. Por eso, ¿cuál es esa importancia de ser injertados en nombre de Cristo? Pertenecer a Jesucristo, pertenecer a la verdadera iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de nuestro Señor. Y esa es la importancia, no es solamente ser buenos, como dice San Pablo en la epístola de hoy, que tenemos que vivir piadosamente aguardando, dice una gran cosa, la venida de nuestro Salvador Jesucristo. La venida de nuestro Salvador Jesucristo, del único Jesucristo. Hoy por hoy el nombre de Jesús, y no solamente en una persona X, sino el nombre de Jesús como de la persona de nuestro Señor, está usado y manoseado incluso en un Cristo que no es el verdadero, en un Cristo que no tiene principios, en un Cristo que no tiene valores, en un Cristo Salvador que salva porque simplemente protestante se llama Jesús. Y no es así. Esa salvación universal que predica el mundo moderno, de que todo el mundo se salva si crees en Cristo, esa era la salvación condenada por la Iglesia que predicaba Lutero. Invoca el nombre de Jesús, que ella llevó tus penas y tus culpas por ti, tú nomás crees en Jesucristo y peca libremente. Y sé feliz en tu pecado, total el nombre de Jesús te cubre como una túnica y ya Dios Padre no va a ver en ti a tu persona y a tus pecados, sino que va, porque nombraste a Jesús y porque creíste que Él era el enviado, te vas a salvar. El ser injertados en Jesucristo implica ser injertados en la iglesia de Jesucristo. Y si no pertenecemos a la verdadera iglesia de Jesucristo, el nombre de Jesús que se invoca es un Jesucristo inventado, un Jesús falso, que no solamente nos salva, sino que condena. Porque fuera de este nombre no hay salvación. Y hay una sola fe que agrada a Dios, dice San Pablo. Una sola fe, y es la fe católica. Por eso, hijos míos, suponiendo ya que suponemos esta fe católica, y que vamos entonces a practicarla y a llevarla por obra, y hacerle caso a San Pablo en la epístola de hoy, que realmente nos está diciendo que si vamos a aprovecharnos de esa redención, vamos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. A ver si este 1 de enero, que es el primer día del año, y empezamos entonces, mucha gente, muchas almas, sobre todo las que viven vida piadosa, se proponen firmemente, corregir en este año la falta de amor a Dios y de virtud que no se tuvo el año pasado. Pues empecemos entonces con ese fervor y llevando realmente, esperando la venida verdadera de Cristo nuestro Señor, que falta poco por los signos de los tiempos, y empezamos a vivir piamente, piadosamente. La piedad de esa virtud que nos enseña a venerar y a ver la grandeza de Dios y a manifestarla en nuestras obras, no solamente con devociones exteriores, sino con un amor devoto, con un amor entregado de corazón, que es lo que le da valor a nuestras obras. No era hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay gente, almas buenas, hay muchas. Pero la bondad que salva la tiene solamente el que tiene la fe verdadera y además la gracia. Porque no solamente es tener la fe católica, sino además estar en estado de gracia. Porque si no, las obras nos dejan de ser puramente humanas. Por eso, al vivir piadosamente, hijos míos, San Pablo nos dice, vive en gracia de Dios. Porque ese es el fruto de la piedad. Para que tu amor a Dios sea acepto, tienes que ser agradable a Él estando con su imagen en tu corazón. Y ese nombre entonces para ti va a ser salvífico. Si no, olvídate de la salvación. Por eso les digo esa predicación de ese amor mundano, digamos así, y hacer de Dios un ser como nosotros. Ni siquiera el hombre perdona siempre. ¿Por qué vamos a ponerle a Dios entonces, porque Él es el creador y el dador de vida, por qué vamos a ponerle a Él dotes que ni siquiera tiene el ser humano? Y que salva porque salva. Eso es una gran mentira, hijo mío. Entonces tenemos que vivir con ese criterio del Dios verdadero al cual estamos queriendo llegar, que se encarna y toma la sacratísima humanidad de Cristo, y se pone por nombre Jesús, que es Salvador. Así que ya sabemos cuál es el camino. Lo que pasa es que ahora hay que vencer esa miseria de la naturaleza caída y seguir ese camino entonces, que es el camino de Jesucristo a través de su iglesia. El cumplimiento de los mandamientos, el alejamiento del mundo, purificarnos a nosotros mismos, porque para eso viene Jesucristo nuestro Señor. Y ese trabajo no lo venimos haciendo bien. Entonces fíjense cómo Dios paciente nos va dando tiempos y momentos que uno en realidad no aprovecha.
Por eso estos periodos de tiempo que se cortan y realmente son significativos en la vida del ser humano, 12 meses, 365 días, pues a ver cómo utilizamos estos días que nos da Dios nuestro Señor, si es que nos deja llegar al fin de este año. Pero supongamos que nos deje llegar al fin de este año, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? La trascendencia de la vida que nos olvidamos tantas veces, y hoy hablábamos justamente con el padre, con José, decir cómo el hombre moderno no quiere entender esa verdad de Cristo. Está tan disperso, digamos así, en las cosas de este mundo, y sobre todo con la tecnología, que lo único que quieren vivir es en vanidad. Y están pensando en las fotos que van a subir a sus redes sociales, están pensando cómo los van a ver cuando las publiquen, y todo eso como un esqueleto, un teatro, digamos así, de una realidad tapando la miseria, porque si realmente nos mostráramos como fuéramos en realidad, como fuera nuestro corazón y nuestra alma, caería la humanidad muerta de espanto. Santa Catalina de Siena tenía la gracia o la desgracia, decía ella, a veces de poder entender, identificar y ver lo que era un alma en gracia y un alma en pecado mortal. Dice que el alma en gracia la transportaba a la eternidad y era un perfume y una luz que sacaba, pero las almas en pecado mortal eran asquerosas. Así dice ella, eran asquerosas. Y sin embargo el mundo moderno, toda esa apariencia, todo es lindo, todos son perfumes, todos son modas, colores. Esto es una gran mentira, una gran mentira. Por eso, hagámosle caso a San Pablo, vamos a dejar de lado esos deseos mundanos y vamos a despreciar ese mundo mentiroso que además porque me ponga en pose, en una foto y en una mentira, no por eso voy a ser mejor de lo que soy, o ser peor de lo que soy. Por eso, hijos míos, ¿qué nos interesa agradar al mundo? Yo siempre las recomiendo, y este año que empieza con más ahínco les recomiendo, aléjense de internet, aléjense de las redes sociales. El Facebook no es necesario, las otras redes no son necesarias. Todo eso es un distractor, todo eso a propósito para que el alma se distraiga de su destino eterno, que es terminar en la eternidad con Dios. Para olvidarse de que el conocimiento, que la razón de ser del hombre es conocer, amar, servir a Dios y así salvarse. Eso es todo el hombre. El que logra ser vivir así la libró y no necesita de nada, como durante miles de años no se necesitó de internet. Usarlo para el trabajo, úsenlo para el trabajo, para lo que sea útil, pero el resto es vanidad de vanidades. Así empieza el libro de Imitación de Cristo, que se lo recomiendo este año, que lo lean 5 renglones por día. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice la Escritura. Solamente servir a Dios y agradarlo al solo. Esa es la única cosa que vale en este mundo. Por eso vivamos obviamente, piadosamente, alejados de los deseos mundanos, porque tenemos que hacernos realmente partícipes de esa salvación de Cristo. Y después ese desprecio que se hace en la vida de todos los días de nuestro Redentor. Se hace hombre, nos viene a salvar, se encarna en la Santísima Virgen María, sufre lo insufrible, la vida de nuestro Señor, de Nuestra Señora, de la Sagrada Familia, fue un calvario. Para venir a morir crucificado, para venir a morir incomprendido. Cuando ya empecemos a prepararnos para la pasión de Cristo, entonces realmente ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser degollado literalmente. Por eso la Santa Misa, el sacrificio de la cruz, hijos míos. La víctima se ofrece, se consume por la salvación y no voy a aprovechar semejante salvación de Cristo, la infinitud del amor de Dios, por estar metido en cosas del mundo. Ahora es tiempo entonces de empezar de nuevo. Ahora es tiempo de mirar para adelante, vamos a empezar este año bien, con los valores de la fe bien plantados, tratando de agradar a Dios sobre todas las cosas, tratando realmente de orientar, de darle rumbo a nuestra vida y que ese norte sea Jesucristo. Porque si no, no vamos a llegar a la eternidad. Vamos a llegar a una eternidad, sí, pero que no es la que pensábamos. Vamos a creer que todo es lindo acá abajo y todo después, porque viviendo lejos de Dios aquí vamos a vivir cerca de Dios en otra vida, es imposible. Cerrar los ojos a este mundo para abrirlos en el infierno.
Y sin embargo esa opción es una de las dos que tenemos. Esa opción va a ser, si con la que desgraciadamente Dios no lo quiera, terminamos condenados. Va a haber sido una elección libre, una elección absolutamente libre de cada uno de nosotros. ¡Qué locura, hijos míos! Por ello vamos a sacar entonces provecho de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a injertarnos en ese verdadero nombre de Jesús, que es un nombre realmente redentor, pero que pone sus condiciones también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y cumplirás lo que Él te mandó y le enseñarás a otros a cumplir lo que ha mandado. No hay otra razón de vivir. A ver si este año que empieza con la intercesión de la Santísima Virgen María podemos ponernos un poco más devotos, piadosos, criteriosos, con ese criterio cristiano, hijos míos, de juzgar la vida cristianamente, de juzgar la vida que tenemos que vivir como un cristiano. El alma que está bautizada, que está marcada con el sello del bautismo y más con la confirmación todavía, no puede juzgar las cosas de esta vida como el alma pagana, como el mundano que no tiene otra expectativa de vida. Estamos esperando la salvación y la redención de Cristo. Y a Dios no se le juega el dedo en la boca, como dice San Pablo teológicamente. Dios no es objeto de burla. Entonces, ¿qué pasa? Queda la facilidad cuando no quiero llevar una vida cristiana, injertarme en el nombre de Cristo, digamos así, mejor le saco la vuelta. ¿Cuántas almas no se confiesan? ¿Cuántas almas no quieren empezar vida cristiana? No porque le tengan miedo a Dios, yo le decía una vez, sino porque no quieren cambiar. Porque uno sabe en su conciencia que si yo voy a confesarme, primero voy detestando la vida pasada. Primero tengo que ir con ese sentimiento espiritual, digamos así, con ese entendimiento de que detesto lo que estoy haciendo. Por eso voy a ir a buscar ayuda. Por eso voy a ir a pedir, a implorar el perdón en la confesión. Y además después, no solamente que detesto la vida, me arrepiento, me propongo enmendarme, tengo que empezar de nuevo. Y hay almas que pasan años que no quieren acercarse a Dios porque no quieren cambiar. Es el endurecimiento del corazón, porque claro, Dios te va a pedir que pienses diferente, que hables diferente, que obres diferente, que vistas diferente, que vivas diferente. Entonces, si yo no lo quiero hacer libremente a eso, ¿qué derecho voy a tener para salvarme? Hijos míos, Dios no es objeto de burla. Dios no es objeto de burla, no se burla a nadie. Por eso, bueno, si no amamos, temamos entonces por lo menos un santo temor. Y que este comienzo de año realmente nos haga hacernos merecedores del nombre de Jesús. Nos haga hacernos merecedores de ese misterio de la redención. Que la sangre de Cristo, hijos míos, que hoy derrama en la circuncisión también empieza, no sea para nosotros motivo de condenación. Que sea para nosotros motivo de vida eterna y de camino de salvación. Hemos escuchado ayer que murió Ratzinger ahora, el que para el modernismo fue Benedicto XVI para ellos. Y están haciendo una baraca y qué hermoso y cuántos recuerdos. Y el defensor de la ortodoxia hizo equivocarse a millones de personas, mandarlas al infierno. En esa iglesia sombrilla, en esa iglesia paraguas, que todos tienen un lugar, vengan, cobijemos, no, total, vos pensás esto, vos aquellos, todos tenemos cobijo, no. En la iglesia de Cristo solamente tiene cobijo el cristiano. En la iglesia católica solamente tiene cobijo el católico. Ustedes saben que este hombre, que yo no sé, mire, le voy a ser sincero, no lo pongo en el elemento de los muertos, pero no sé si decir una misa por él, porque fue un escandaloso público. Fue un escandaloso público, aún en tiempos de Juan XXIII, de Roncalli, de ya un falso papa, estaba en la lista de los sospechosos de herejía. Comparaba la vida trinitaria, la Santísima Trinidad, con una vida matrimonial carnal. Como Mahoma, más o menos. El error inmenso de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Cuál es el defensor de la ortodoxia? Estaba en la lista de sospechosos de herejía.
Recemos por todas esas almas que siguen esas doctrinas tan terribles. Por eso les digo, usando el nombre de Jesús. Porque según eso murió arrepentido, pidiendo perdón y diciendo: Jesús, perdóname. Cuando uno ve el proceder de estas almas que terminan, van perdiendo la fe y se van haciendo modernistas, dan miedo. Por eso el hecho de incluso si alguna vez fuimos modernistas, haber abrazado la fe católica es una gracia inmensa. No me acuerdo cuando esta historia, que viene al caso un poco de la Madre Teresa de Calcuta, la hermosa y piadosa y que ganó el Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta, porque era beneficiada y ayudaba a morir. Nunca bautizó a nadie. Por sus brazos pasaron moribundos de asientos, y nunca bautizaba, los dejaba morir en su error. Y esta mujer había sido una monja en buenos tiempos de Pío XII. La congregación de la Madre Teresa de Calcuta fue aprobada en tiempos de Pío XII. Pero cuando uno va leyendo todo su devenir modernista, digamos así, y va viendo cómo iba transformando su fe en la fe modernista, termina en un paganismo terrible. La última frase de ella cuando escribe sus cartas termina diciendo: si Dios existe, perdóname. Esa fue la última frase, igual que este monstruo de hoy. Si Dios existe, perdóname. Ni siquiera le está hablando de un Dios personal. Si hay algo que existe que se llame Dios, que me perdone. Hijos míos, es la gratitud que tenemos que tener con Dios nuestro Señor de haber mirado nuestras miserias y habernos dado la fe. A vivirla, por favor, hijos míos, tenemos que vivir nuestra fe, porque es en ella, en la fe bien vivida, que vamos a tener esa esperanza de salvación de la que nos habla San Pablo hoy. Es en esa fe llevada a las obras, no solamente con la boca, sino con el corazón. Y si esa fe nos pide cambiar, pues cambiemos en honor a esa santísima fe que nos da el camino de eternidad. Pidamos a Nuestra Señora, la Virgen fiel, que ella empieza con todos estos misterios. Pobre Madre Santísima, tan pequeño y ya traía al mundo en su mano. Este niño recién nacido, hoy se cumplen 8 días de nacido, y ya traía al mundo en su mano. Ya lo buscaban para matarlo, ya mataron a los inocentes, a los niños por el terror que le tenían. ¿Cómo no vamos a servir? ¿Quién en la humanidad puede decir un hombre cualquiera que haya traído a la humanidad en jaque como la trajo Jesucristo? Porque Él es el Dios verdadero. Pues entonces vamos a cumplir lo que nos pide, hijos míos, a vivir la fe, a confesar los sacramentos, a levantar el fervor, a cambiar lo que mi fe me pide cambiar, para que así realmente con esa fortaleza de la verdad, porque es lo único que nos hace libres, la verdad nos hace libres. Aunque sea, como dice Santo Tomás de Aquino, aunque la verdad, el error tenga 99% de verdad y 1% de error, ya no es creíble. Y es lo que da un ejemplo: una manzana hermosa, roja, bien pulida y brillante. Si tiene un puntito negro nada más, decimos: ay, puede haber un gusano ahí adentro. Y ya como que un poco la despreciamos. Pues así es la verdad. El único nombre salvífico es Jesucristo. Y el Jesucristo verdadero, no el inventado por los hombres como los dioses paganos de los romanos y de los griegos para que pueda tapar sus bestialidades. Vivamos nuestra fe, hijos míos, porque la verdad nos hará libres. Vivamos piamente, castamente, sobriamente, dice San Pablo, alejados de los deseos mundanos, para que así, llevando con intercesión de la Santísima Virgen María la cruz de cada día, porque en definitiva esta vida es cruz como fue la de Jesucristo, después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.